Hola, buenos días. En esta sesión profundizaremos sobre diferentes técnicas de investigación para la elaboración del programa arquitectónico. Para ello, concentraremos nuestra atención en 6 técnicas: la encuesta, la entrevista a profundidad, el grupo focal o focus group, la observación participante, la investigación y, como caso particular, la investigación de casos análogos. En esta oportunidad profundizaremos sobre las 3 primeras técnicas. Para ello comencemos con una cita del arquitecto irlandés-estadounidense Kevin Rush, ganador del premio Pritzker de arquitectura, que nos comenta: he entrevistado a miles y miles de oficinistas, preguntándoles insistentemente ¿qué quiere? ¿Qué ve? ¿Qué es lo que más le importa? Y supone una buena cura de humildad. Recomiendo a que todo aquel que se dedique a la arquitectura, que la haga, hablar y atender y escuchar de verdad, porque los arquitectos tendemos a no hacerlo. Con esa invitación a reflexionar y a investigar sobre los proyectos, podemos arrancar. Veamos primero algunas premisas, algunos puntos de partida sobre las técnicas de investigación. 5 premisas iniciales. Primero, es necesario definir, delimitar, precisar hasta donde sea posible el objeto de estudio. ¿Qué es realmente lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que nos interesa investigar? Los tipos de usuarios, los promotores, los funcionarios, a todos. Son las necesidades de estos usuarios, promotores o funcionarios en las que queremos profundizar. ¿O son más las actividades que realizan en el espacio? ¿O son ambas? ¿Son los espacios, sus características, sus relaciones? ¿O son los equipos, el mobiliario y las instalaciones? Probablemente para realizar un programa arquitectónico debamos interesarnos en estos 5 puntos: el tipo de usuarios, sus necesidades, las actividades que realizan, las características de los espacios requeridos y los equipos mobiliarios e instalaciones, o satisfactores, como lo llamamos en su momento. También hagamos otras consideraciones sobre las técnicas. Las técnicas de investigación son parte de una estrategia metodológica más amplia que busca alcanzar un determinado objetivo. Hay que decir que las técnicas no es lo mismo que la metodología. La metodología es más amplia e incorporará probablemente el uso de diferentes técnicas. Luego, la posibilidad de combinar varias técnicas. Y finalmente, la conveniencia de técnicas depende siempre del contexto. Es decir, no todas las técnicas serán las más apropiadas para todo proyecto en todo momento. Depende del tiempo, de los recursos y de la experiencia que tengamos. Continuemos entonces. Veamos la primera técnica, la encuesta. ¿Qué es una encuesta? Bueno, una encuesta es un estudio de una población que se supone es numerosa, que es lo que llamamos el universo o conjunto de esa población, para reconocer, para identificar cuáles son sus conocimientos, sus opiniones, sus percepciones. Probablemente una encuesta sea muy útil para entender el universo de los usuarios de un proyecto, que pueden ser potencialmente un grupo numeroso. En segundo lugar, hay que decir que la encuesta es administrada a una muestra representativa y aleatoria de un universo. Es decir, que no estudiamos en la encuesta a todo el universo o a todos los individuos que componen ese universo, sino que estudiamos una muestra, es decir, una parte de ese universo, que es representativa y que tiene ciertas características relevantes para el estudio. La encuesta se
utiliza administrando un cuestionario o haciendo uso de un cuestionario. Un cuestionario que busca ser breve, es decir, limitado, con preguntas específicas. Preguntas que además decimos son cerradas, es decir, que dan opciones restringidas para que los entrevistados o los encuestados respondan. Puede haber también preguntas abiertas, es decir, preguntas donde la respuesta no está preestablecida o las opciones no están preestablecidas. Sin embargo, se recomienda que las preguntas abiertas sean siempre limitadas y previamente puedan estar codificadas, es decir, que sepamos anticipadamente por dónde pueden andar las respuestas que den los encuestados. Un cuarto punto tiene que ver con la necesidad de realizar siempre un estudio previo del problema para poder precisar las preguntas. Es importante recordar que no se debe preguntar lo que se puede saber de otro modo. Es decir, que si hay otras fuentes de información para obtener una determinada información, no es necesario proceder a hacer esa pregunta en la encuesta. Es siempre mejor utilizar otros canales. Continuemos. En la encuesta necesitamos un grupo de encuestadores que normalmente administran el cuestionario de forma sistemática, uniforme y puede ser independientemente a los individuos de la muestra. Es decir, que puede haber uno o varios encuestadores. Lo importante cuando decimos que sea de forma sistemática y uniforme es que todos los encuestadores poseen el mismo cuestionario con las preguntas organizadas de la misma forma y procederán a hacer las preguntas de la misma manera. Un sexto punto tiene que ver con que la encuesta nos arrojará resultados a los que haremos un análisis cuantitativo, estadístico, de las respuestas. En ese sentido, utilizamos herramientas como promedios, porcentajes, analizamos las distribuciones de la respuesta según los diferentes individuos de la muestra. El análisis en ese sentido es del tipo estadístico, ya sea a nivel descriptivo o inferencial, cuando a partir de los resultados de la encuesta podemos vincular determinadas respuestas. Por ejemplo, diferenciar respuestas de hombres y mujeres, diferenciar respuestas de población de acuerdo a su edad. Un último punto es que la encuesta va a ser administrada de forma personal, es decir, puede ser un encuentro cara a cara entre el encuestador y la persona encuestada, o puede hacerse de forma remota, por ejemplo, utilizando herramientas que ahora nos permiten el Google, el SurveyMonkey o las mismas redes sociales que permiten hacer encuestas amplias a grandes grupos de población. Una imagen de este SurveyMonkey, que es una herramienta bastante potente para poder hacer llegar encuestas en línea. Una segunda herramienta son las entrevistas a profundidad. Esta será una herramienta que utilizaremos, de hecho, para la elaboración de nuestro programa arquitectónico. ¿Qué es una entrevista a profundidad? Es un estudio de una población reducida. Esto es importante para diferenciarlo de la encuesta. Aquí nos interesa tener ciertos informantes claves, que pueden ser, por ejemplo, especialistas en el tema en el que estamos trabajando. En segundo lugar, la entrevista es administrada de forma intencionada, decimos. Es decir, buscamos a las personas a las que les queremos hacer una entrevista. No es necesariamente un tema aleatorio como en el caso de la encuesta, sino que tenemos y buscamos personas con un propósito claramente definido. En tercer lugar, el cuestionario de la entrevista puede ser relativamente amplio. Una entrevista puede durar incluso más de una hora. Decimos que puede ser un cuestionario estructurado o semiestructurado. Estructurado se refiere al hecho de que el cuestionario tiene un número de preguntas y a todos los entrevistados se las iremos haciendo de la misma forma.
O semiestructurado cuando lo que nos interesa son sobre todo abordar o lograr abordar ciertos temas y obtener información de los mismos, no necesariamente de una forma sistemática, única u organizada. Por otro lado, las preguntas son abiertas. Se busca plantear la entrevista como una conversación. Es decir, no hay respuestas predefinidas. Lo que nos interesa es obtener la información de nuestro entrevistado. Porque lo que buscamos realmente es profundizar sobre situaciones particulares. En cuarto lugar, los investigadores deben establecer una relación de confianza con su informante para que esa conversación pueda ser fluida y obtener la información que nos interesa. Un quinto punto vinculado a la entrevista tiene que ver con que la información sea grabada o que se tomen notas abundantes para captar el relato del informante. Hay que recordar que ese relato es nuestra fuente principal de información. Un sexto punto es que el análisis que se hace de los resultados de una entrevista es del tipo cualitativo. Es decir, buscamos obtener la interpretación que el informante hace de la realidad. Para ello podemos utilizar un sistema de codificación donde determinados tipos de respuesta tienen los mismos códigos. Además, nos interesa que la entrevista sea administrada, ya sea de forma personal, otra vez puede ser cara a cara presencialmente, o de forma remota, nuevamente con las plataformas y canales que ahora existen, como puede ser el Skype, el Zoom o incluso el Hangout Meet. Siempre se plantean diferentes problemáticas alrededor de la entrevista. Es confidencial, es decir, no revelaremos el nombre de nuestro informante. ¿Cómo se hace una consulta además con expertos? Lo que se llama un método Delphi o de consulta de expertos conocedores del tema. Finalmente pasemos a una tercera técnica que es el grupo focal o focus group. El grupo focal analizaremos 8 puntos. En primer lugar, se trata de el estudio de un grupo de informantes para profundizar en un segmento de la población o del universo. Aquí es importante el énfasis en un grupo de informantes, no es individual. Ese grupo es también organizado o conformado de una forma intencionada. Usualmente son grupos pequeños, de menos de 10 personas. Normalmente se utilizan para validar información previa, para estudiar reacciones de ese conjunto de personas a las propuestas o hallazgos que estamos haciendo en nuestro estudio. El cuestionario puede ser también amplio. Nuevamente, el focus group puede durar 1 hora o más. Es estructurado en el sentido que está organizado. Sabemos qué es lo que le vamos a preguntar al grupo anticipadamente. Puede incluir varios momentos. Momento para preguntas, para trabajo en grupo, para priorizar respuestas, para valorar alternativas. Interesa a veces hacer trabajar al grupo y el focus group se convierte entonces en una especie de taller. Por otro lado, también se incluye una guía de observación para que los investigadores puedan puntualizar ciertos temas de interés. En quinto lugar, nos interesa al menos que haya 2 investigadores en el focus group. Uno que lleva a cabo la facilitación del trabajo y otro más encargado de la toma de notas, la observación de reacciones y las relaciones entre los participantes. La información puede ser grabada, podemos tener audios, videos, las notas que tomemos, que son productos del grupo focal. Igualmente, si los participantes han producido algún tipo de información. Finalmente, también nos interesa plantear que el focus group requiere un análisis cualitativo de la información. Nuevamente requerimos sistemas de codificación o de clasificación de respuestas. Y es administrado siempre de forma presencial, es decir, una relación de cara a cara. Y el ambiente del focus group, como lo muestra la imagen, pues tiene que ser esta, la de un grupo que trabaja donde se dan opiniones, donde todos los participantes aportan a la discusión que estamos generando. Con esto entonces concluimos las 3 primeras
técnicas de investigación de cara al programa.